Aquí estoy, observando las aves. ¿Te has fijado que algunas vuelan en grupo y lo hacen en forma de V y otras no? ¿Sabes por qué? ¿Qué sentido tiene? No sabemos seguro, porque uno manda y el resto va detrás. Cada animal tiene su forma, ¿no?, de dirigir a su manada. Protección de lo que sea la manada. Por el aire. Yo creo que será más eso, por ir contra el aire o Por tema de aerodinámica o... No sé, qué tipo de pájaros pueden ser. Las grullas seguro, ¿verdad? Sí, Las grullas seguro. Solo suelen ser grullas. Los patos. Sí, patos sobre todo. Yo diría que lo hacen a posta, pero... Lo hacen a aposta, claro. Tiene su razón de ser, aunque nosotros no la conozcamos, seguro que tiene su razón de ser. Nos encanta ver esas bandadas de pájaros surcando el cielo. Qué bonitas. ¿Por qué precisamente vuelan así, de forma agrupada, los pájaros? Bueno, a los pájaros les gusta ir agrupados para evitar los depredadores. Ellos buscan que de esta manera, ante un ataque de repente de un halcón, este halcón no tenga claro cuál es su objetivo. Al haber muchos, no sabe a cuál tiene que ir a atacar primero o después. Digamos, es una forma de confundir a ese posible halcón antes de que se los coma, claro. ¿Y por qué algunas de estas aves vuelan precisamente haciendo en forma de V, no? Claro. Bueno, pues eso lo utilizan sobre todo las aves migratorias, que van a tener que recorrer miles de kilómetros, pues desde Europa hasta el sur de África, por ejemplo. Entonces, pues cigüeñas, hay cormoranes, Las grullas. grullas, que son muy famosas en Aragón, o los flamencos. Lo que hacen es ir en forma de V para ahorrar energía, igual que hacen los ciclistas en la Vuelta a España. Entonces, son muchos kilómetros, una va delante, otra va detrás, y así sucesivamente, haciendo una forma de V, y las que van delante tapan el aire de las que van atrás, que ahorran energía. Luego hacen relevos, igual que los ciclistas. Hacen sus relevos y así acaban llegando también a su lugar de destino. O sea que son mucho más inteligentes de lo que aún pueden parecer, Ya ¿no? lo creo. Hay otras aves que también vuelan en bandada, pero aparentemente parece que es como de forma desorganizada. Sí. Estábamos pensando los estorninos. Muy buen ejemplo. Los estorninos hacen unas bolas gigantescas, unos bailes, van, vienen. Es como una sinfonía, la verdad es que es precioso. Bueno, ¿por qué hacen esto, estos bailes? ¿A qué fin, no? Esto lo hacen justo en invierno. Muchos otros grupos de aves agrícolas, por ejemplo, que lo que hacen es, antes de bajar a comer o antes de bajar a dormir, hacen esta especie de bailes gigantescos para confundir nuevamente a esos depredadores, ese halcón, esas rapaces, esas águilas, que si bajaran rápidamente a un sitio o siempre al mismo dormidero, estarían localizadas y fácilmente podían ser depredadas. Lo que hacen es confundir, literalmente. Un depredador necesita un individuo concreto al que tiene que ir a atacar y tratar de cazarlo y comérselo, ¿no? Pero si son un montón haciendo un baile, dando vueltas, es literalmente imposible acertar. Eso es lo que buscan estas aves tipo estornino con estos grandes mandos. Estamos hablando de aves, y qué mejor sitio que este como es SEO BirdLife, que se dedica precisamente al estudio, a la conservación de las aves, también de su hábitat, porque es importante conservar las aves. Bueno, las aves son un indicador del estado de salud de los ecosistemas, de los paisajes. Entonces, cuando en un lugar como una zona tipo, no sé, los hábitats agrícolas, encontramos que las aves están en declive, están reduciendo su población, eso está afectando a la media agrícola. La media agrícola es donde comemos el ser humano. Las aves son como un semáforo, que nos indica si está la cosa bien, si está la cosa mal, y sobre todo es un indicador muy rápido y nos dice qué tenemos que hacer, cómo tenemos que conservar, qué tenemos que modificar, qué tenemos que mejorar en un sitio o en otro para la conservación de la naturaleza y nuestra propia conservación, que vivimos dentro de ella, claro. Pues si alguien quiere aprender más de aves, puede hacerlo incluso con las salidas al campo, los cursillos que lanzáis desde SEO BirdLife. Toda esa información no la sabíamos. Curioso. Analizaré de otra manera. Pero sí, me suelo fijar. Sí, no, desde luego son originales, porque cuando se ven alguna vez por aquí por Zaragoza, fíjate qué dibujos y qué formas hacen.